Yo soy Ayelén y estoy con Ayelén Losada y estoy con María José Carballo, que vamos a llevar a cabo este seminario. La idea es que vamos a estar hasta las 6. La primera parte va a hacer una exposición María José en relación al protocolo de intervención con pacientes de rehabilitación cardíaca en el Hospital de Burgos, y a partir de ahí pues tomaré yo la palabra para contar algunas cosas en relación a la continuidad asistencial, ¿no? Porque hay muchos retos todavía en relación a todo lo que se ha hecho y todo lo que queda por hacer para seguir construyendo esos puentes entre hospitalaria y atención primaria, y este es un momentito así para pararnos a pensar en esos puentes. Así que con esto le doy la palabra a la compañera María José. Y después de las exposiciones tendremos un rato para hacer preguntas, comentarios, un poco de debate, consultar, bueno, todo lo que podamos construir entre todas aquí. Vamos allá. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es María José Carballo. Algunos de vosotros ya me conocéis de hace muchos años, por ejemplo, Maite, José Luis. Y bueno, pues un placer estar aquí con vosotros y poder contaros un poquito lo que hacemos en el Hospital de Burgos, en la unidad de rehabilitación cardíaca, que es una unidad que se inauguró hace 4 años ahora y con la que estamos muy, muy ilusionados porque, como veréis, yo intentaré con mi pequeña presentación transmitiros el entusiasmo que se puede sentir como personal de enfermería en una unidad como rehabilitación cardíaca. Entonces, bueno, pues buenas tardes a todos y cuando me diga Ayelén, pues comenzamos la presentación, ¿eh? ¿Empezamos? Y vamos a ello. Pues venga, comenzamos. Ahora me decís si la veis completa la pantalla. ¿La veis completa la pantalla, verdad? No, está en modo presentación, no está en presentación. No está en presentación. Espera, Modo presentación. Ahora veis, a ver. ¿Ahora? A ver, vamos a darle un momentito a ver si es cuestión de la señal que se abra la presentación, porque se tarda un poquito. Voy a cerrar los micrófonos de las demás para que no haya interferencias. Pues no se abre la presentación, pero se ve, o sea que... Bueno, veis, pero ¿veis las diapositivitas al lado? Sí, las vemos a un lado. Está pasando lo que hemos visto antes. Espera, pues si lo habíamos solucionado, ¿verdad? Espérate, a ver. Vamos a ver, compartir. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Vamos. ¿Ahora? Sí. Bueno, intentaré que se vean, que se puedan pasar, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues como podéis ver en este pequeño titular, os voy a hablar un poquito del papel de la enfermería en las diferentes fases de la rehabilitación cardíaca. Ya sabéis que la rehabilitación cardíaca consta de 3 fases. Vamos a ir desglosando todas poquito a poco y sobre todo haremos hincapié en la fase 3, que es la atención primaria, aunque realmente las tres están, pero bueno, la 3 quizás la que más os puede a vosotros interesar. Mira, oye, no sé qué puede pasar, Ayelén, al dar al intro. Déjala así, si no, María José, yo creo que ahí se ve bien, aunque se vean a la izquierda, se ve bien. Cuando doy a intro se me va la presentación. Espérate, a ver. Ayelén, estás muteada. Gracias. Vamos a probar así, si no, si quieres la presento yo. Mira, ves, no puedo pasar las diapositivas. ¿No las puedes pasar ahora? Vale. Si quieres, deja de compartir y comparto yo la pantalla. Te has muteado ahora. Sí, a ver, ahora dejo de compartir.
No sé por qué puede ser eso. Vamos a ver ahora. Yo te las voy pasando si quieres. Bien, ¿tú quieres que lo intente por última vez? En cualquier caso, a ver, Bueno, dejo de compartir. intentamos última vez, ¿eh? No, Bueno, no te preocupes. Tú me dices y yo te voy pasando, ¿vale? a ver. Bueno, así queda un poquito peor. Tampoco puedo pasar, no sé por qué no puedo pasar. Sí, espérate. Mira, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, Ayelén. Venga, Vale. bueno, pues vuelvo, perdón por el fallo técnico. Bueno, os cuento las fases. Empezamos, fijaos, lo primero, bueno, pues definir un poquito qué es la rehabilitación cardíaca. Y la OMS lo define, bueno, pues como una indicación y una recomendación de clase 1A. Esto quiere decir que todos los estudios avalan que todos los pacientes que han tenido un evento Perdona, un cardíaco. momento. Perdona, María José, es que no se está viendo la segunda diapositiva, estamos viendo la primera. Ah, pues mira, yo tengo la segunda. Estás Yo compartiendo tengo un la documento distinto al que estás viendo, seguramente. Ahora veis la primera. Sí. Yo las paso perfectamente, pero no las veis, ¿verdad? No se está viendo la primera. Mm. Sí. Yo si quieres te las paso yo. ¿Qué hago? Venga, pues sí, dejo de compartirlo. Vamos allá, venga. Tranquila. Mm. Sí, aquí estamos, muy bien. Bueno, pues como os decía, la OMS define la rehabilitación cardíaca como este conjunto de actividades que es necesarias para que todos los cardiópatas, incluso los pacientes, porque hay indicaciones también de que la rehabilitación cardíaca se puede hacer en pacientes que todavía no han tenido ningún evento cardiovascular. Y es una recomendación, ya os digo, clase 1A. Es curioso que a pesar de esta indicación tan estupenda que tiene y tan fiable, solamente un 20% de los pacientes realizan un programa de rehabilitación cardíaca, bien sea porque no pueden acceder a él o porque realmente no se les indica o porque viven en un sitio donde no está implementada esa unidad de rehabilitación cardíaca. Y por otra parte, los estudios pues, nos avalan que se reduce la mortalidad cardiovascular entre un 27 y un 31%, lo cual es un dato muy interesante. ¿Ayelén? Sí. Fijaos, la fase 1 de la rehabilitación cardíaca es la fase inicial del programa. Yo os voy a contar un poquito lo que yo hago en Burgos, porque sí que es verdad que a veces hablando con enfermeras de Madrid o de cualquier otra comunidad, pues hacen cosas diferentes. Pero bueno, realmente todos hacemos y todos nos basamos en lo mismo. Es la fase inicial del programa y comprende la fase de hospitalización. Es la fase aguda de la enfermedad donde el paciente está muy receptivo, muy susceptible y sobre todo muy asustado por lo que le ha pasado. En esta primera toma de contacto intentamos ya empezar un estricto control de los factores de riesgo cardiovascular de este paciente. Fijaos, lo ideal es que esta fase 1 se haga presencial, o sea, que la enfermera o los enfermeros que trabajen en la unidad de rehabilitación cardíaca contacten con el paciente durante la hospitalización. Pero por desgracia no siempre es posible, porque a veces cuando esta interconsulta del paciente nuevo me llega, pues el paciente ya se ha ido de alta, igual 3 horas antes, pero ya no le pillo. Entonces lo que sí que hago es llamarle por teléfono, siempre. La fase 1 de rehabilitación cardíaca es muy importante porque este paciente ya no se siente desprotegido. ¿Qué pretendemos con esto? Pues empezar a que este paciente ya cambie su estilo de vida y empezar a que sus factores de riesgo se vayan modificando. También tenemos que tener en cuenta y detectar las posibles alteraciones psicológicas que este paciente pueda tener. Y aquí ya comenzamos a diseñar y a desarrollar un plan de cuidados individualizado.
Esta fase 1, pues yo tengo la gran suerte de trabajar en un hospital grande donde tengo mucha enfermería en planta que está enlazada conmigo de alguna manera. Ya veréis que la fase 1, 2 y 3 deben estar enlazadas mediante lo que llamamos la enfermera de enlace. Entonces, cuando hablemos de primaria, veréis qué importante es también. Aquí, esta enfermería en planta y yo, el contacto telefónico, si no he podido conocer al paciente, pues empezamos ya a hacer actividades orientadas a esta valoración integral del paciente. Le hacemos una reseña de la próxima cita, porque lo que les preocupa muchísimo es que después del alta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo comer? ¿Cuánto me puedo mover? ¿Qué deporte puedo hacer? Están un poquito perdidos. En este clima de aprendizaje, ya os digo que el paciente pues ya se siente muy reconfortado y muy encaminado a todo esto. Entre que el paciente es contactado por nosotros y comienza la valoración para empezar el programa de rehabilitación cardíaca, tienen que pasar unos 15 días si ha tenido una hospitalización. O sea, la mayor parte de los pacientes que vemos en la unidad son cardiopatía isquémica, son pacientes infartados que se les ha puesto un stent o dos. Esa es la mayor parte de los pacientes. También tenemos pacientes por insuficiencia cardíaca, incluso algunos valvulares, trasplantados y otros que vienen de consulta externa. Pero los pacientes que vienen de planta tenemos que dejar pasar unos 15 días desde la colocación de ese stent para poder realizar la ergometría de comienzo que nos va a decir la capacidad funcional de ese paciente. Si el paciente no ha sido visto por nosotros, le mandamos por correo la documentación para que él vaya leyendo en qué consiste el programa y ya vaya pensando si lo va a aceptar o no. Esta fase 2, ya os digo que es la fase donde ya el paciente ya ha tenido tiempo de contactar un poquito con su vida cotidiana otra vez y aquí ya le empiezan a surgir las dudas. Por eso es muy importante que entre esta fase 1 y la fase 2 el paciente contacte con su equipo de atención primaria, tanto con su médico de familia como su enfermera de atención primaria, que yo se lo recalco a todos porque creo que es fundamental. Ellos ya van resolviendo sus dudas. ¿Qué hacemos en esta fase 2? Bueno, pues ya les damos este manual que veis aquí de rehabilitación cardíaca, que estamos muy contentos porque este año nos lo han editado, se lo damos a los pacientes y bueno, pues les ayuda mucho, lo tienen siempre, muchos lo dejan en la mesilla de noche, me cuentan, o sea, fijaos todas las dudas que pueden tener encima. Aquí ya empezamos educación sanitaria con este tratamiento de los factores de riesgo modificables. Les hacemos las medidas antropométricas y una ergometría o una ergospirometría, depende de la patología que tengan. Les hallamos el índice de masa corporal y les damos un programa de marchas que está dentro de ese manual en el que el paciente ya va anotando lo que camina cada día, el tiempo que tarda, la frecuencia cardíaca que alcanza, ya para ponerse un poquito en manos de lo que va a ser la segunda fase activa en el gimnasio. Cuando el paciente pasa por nuestras manos en esta valoración, hacemos siempre una historia de enfermería, que por si queréis ver algún paciente que caiga en el cupo vuestro de vuestro centro de salud, está escrito en Jimena en arquetipos. Aquí hay una agenda que es enfermería de rehabilitación cardíaca y bueno, pues os puede orientar en un futuro para ese paciente cuando pase a vuestras manos después. Aquí también se establece, muy importante, la duración de ese programa. Según el riesgo, se estratifican las sesiones, que pueden ser 10, 16, 24 hasta 36, que es lo ideal en todos los casos. Y después ya pasaríamos a una valoración de este paciente por parte del servicio de rehabilitación, el médico rehabilitador y el fisioterapeuta. ¿Qué objetivos tenemos con esto? Bueno, pues transmitir ya a todo este equipo de rehabilitación cardíaca el plan de cuidados de este paciente para que después al alta ya tengan una continuidad con todos vosotros en atención primaria. Fijaos, hay un proyecto que es de donde sale, es la Biblia de la rehabilitación cardíaca para enfermería, que es el proyecto RECA Basic, que lo tenéis aquí reseñado, que si después tenéis interés os podemos enviar un PDF con esta documentación que os digo que es muy, muy interesante. Durante toda esta fase 2
Este paciente sale de alta con un registro de sus datos y un desarrollo de plan de cuidados de enfermería en la fase 3 en el centro de salud. La comunicación con el paciente y el soporte a la familia es muy importante también en esta fase, porque estos pacientes les ha cambiado la vida muchísimo, pero no solamente a ellos, sino a todo el mundo que está a su lado, a su mujer, a sus hijos o a su marido y a sus hijas. Da igual, un poco a toda la familia. Hay gente que vive sola, bueno, ¿qué os voy a contar? Cada paciente es un mundo y por eso insisto en que tiene que ser un plan de cuidados personalizado. Y aquí ya pretendemos consolidar estos cambios para el correcto control de factores de riesgo. Aquí tenéis una foto de lo que es la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario de Burgos. Ya os digo, llevamos unos 4 años de andadura. El comienzo fue difícil porque nos costó arrancar, nos costó organizar y bueno, cada día intentamos mejorar porque siempre te vas dando cuenta que la rehabilitación cardíaca es un pozo sin fondo, puede durar todos los días, todas las horas del día y toda la vida del paciente, del personal y de todo el mundo. De paso aprovecho a invitaros a, si alguna vez pasáis por Burgos y queréis venir a vernos, pues encantados de enseñaros todo lo que hacemos y de recibiros ahí. Muy bien, esta labor de la enfermería en fase 2, bueno, pues tiene que tener unos pequeños requisitos o grandes que los veréis en Reca Basic, y es que, bueno, pues el personal de enfermería tiene que tener conocimientos adecuados a este tipo de pacientes. Conocimientos electrocardiográficos, por supuesto, el electro es nuestra herramienta de trabajo, detección de arritmias y de complicaciones, conocimientos de RCP, valorar la sintomatología durante el ejercicio del paciente, que cambia respecto a la sintomatología que se puede tener en reposo, y luego una estrecha comunicación con el cardiólogo. Esto tiene que ser una carretera de ida y vuelta. Yo tengo la suerte de trabajar con un cardiólogo que le tengo siempre muy cerquita de mí y con el cual estoy pues perdida, porque trabajamos juntos, siempre estamos en el gimnasio, el fisioterapeuta y yo. Y el cardiólogo pues le tengo a mano, y si no estamos por teléfono, pero siempre estamos los tres, como sabéis, es un equipo multidisciplinar. Durante este programa, la enfermera, el enfermero tiene un papel muy activo con todos los pacientes y con la familia. ¿Y qué debemos? Pues conocer la enfermedad cardiovascular, reconocer los síntomas de alarma, modificar o intentar modificar los hábitos de vida, fomentando los más adecuados, lograr adherencia al tratamiento farmacológico, una cosa muy importante. Los pacientes, después de un año, hay estudios que dicen que muchos de ellos abandonan la medicación, por tanto hay que tener esto en cuenta. Hoy en día pues tenemos cada vez medicación más fácil de tomar, que se agrupa, y son pacientes que se intenta que no abandonen la medicación, que es una parte pues tan importante o más que los hábitos de vida. Proporcionamos apoyo psicológico, tenemos un psicólogo en el programa que nos da charlas, talleres, bueno, un montón de cosas, y fomentamos el ejercicio físico cardiosaludable como parte del tratamiento de este paciente. Y sobre todo le mostramos escenarios de vida futura. El paciente sabe que su vida normal va a volver y eso le da pues un aliciente muy grande a seguir haciendo bien las cosas. Las charlas educativas que doy yo como personal de enfermería, pues las doy en cada programa e intento darlas a cada paciente. Antes del COVID teníamos una charla, una sala, donde 1 o 2 veces a la semana venían todos los pacientes del programa y los familiares. Pero bueno, el COVID nos dio un cerrojazo a todo eso, tuvimos el gimnasio cerrado durante 3 meses y entonces se creó el aula RC que tenéis aquí reseñada, que yo también os invito a todos a inscribiros en ese aula RC, que tenéis la parte de pacientes y luego la parte de profesionales. Es muy interesante y bueno, pues nos va a todos reforzando todas las charlas que tenemos que proporcionarles. Insisto en la personalización de estas charlas, porque claro, no es lo mismo un paciente que tiene que dejar de fumar, al que está deprimido o al que no consigue adelgazar, que el que no tiene nada de eso, pero simplemente tiene herencia genética y ha tenido 2 infartos. Entonces las charlas, bueno, unas le interesan más que otras, aunque realmente deben aprenderlas todas y salir con la tarea hecha. Insistimos mucho en la dieta mediterránea, desterramos los mitos de la alimentación, el plato famoso de Harvard,
la comida de colores, bueno, todo un montón de cosas que os contaría más extensivamente, pero bueno, esto hemos quedado que es una pincelada del programa. Y luego también insistimos en los conocimientos de enfermedad cardiovascular y pruebas cardiológicas al paciente y de los fármacos que toma, por qué y para qué los toma y cuánto tiempo debe tomarlos. Aquí tenéis otro documento que también os recomiendo que busquéis en internet porque es apasionante si os interesa la alimentación, que es el documento de recomendación de la Sociedad Española de Aterosclerosis del año 2018. Es un estilo de vida en la prevención cardiovascular que yo me encanta, de vez en cuando lo ojeo un poquito a lo tonto porque es muy bonito. Si os interesa la nutrición, desde luego es increíble. Y bueno, pues habla sobre todo de los alimentos versus riesgo cardiovascular. Es una charla muy visual, muy colorida, con muy poca letra para que el paciente pues tenga los conceptos claros, las 4 cosas que tiene que tener de la dieta mediterránea. Cuando quieras, Ayelen. Un ejemplo de una de las diapositivas que es, bueno, ya os digo, muy visual, muy gráfica y les encanta porque aprenden un poquito a modificar esa manera de comer o de cocinar. Palabras clave pues, de esta charla de adherencia a la dieta mediterránea. Bueno, pues el estilo de vida, la adherencia, las estrategias que las tenéis documentadas en este documento que os digo y sobre todo recalcar que la adherencia a la dieta mediterránea tiene una evidencia A, es decir, todos los estudios avalan sus beneficios, no solo en salud cardiovascular, sino también en prevención primaria de todo tipo de patologías. Por eso insistimos también en que fomenten todo esto en su familia, en sus hijos, en sus nietos, en sus amigos. Y la verdad que en la mayor parte de los casos lo conseguimos. Concienciarles de la importancia de una correcta alimentación, empatía con el paciente, tiempo para cada uno, les dedicamos programas personalizados, la idea y la insistencia de que la única manera de adelgazar con éxito es modificar los hábitos alimenticios y esto de fichas de dominó, bueno, pues son casi un lenguaje que ya tenemos en común, que es que cuando tiramos la primera por tierra tiramos todas, o sea que los factores de riesgo son un pack y que van todos unidos. Aquí me veis antes del COVID dando una charla, bueno, pues de enfermedad cardiovascular en este caso, y como veis aquí hay pacientes, mujeres, maridos, bueno, todo tipo de familiares que querían asistir. Eran charlas con mucho éxito. Toda esta fase 2, como sigo diciendo, bueno, pues la idea es promocionar y apoyar los cambios en el estilo de vida para que luego el paciente tenga su informe de alta de enfermería para fomentar la continuidad ya con todos vosotros en la fase 3 en atención primaria. Revisar y reforzar las siguientes consultas, aquí veis les enseñamos a medirse la frecuencia cardíaca y a controlar todos esos factores que luego vosotros en atención primaria es donde hay que reforzar en la fase 3. Perfecto. ¿Qué objetivos tenemos? Bueno, pues veis que aquí hay mucho verbo, pero es verdad, alcanzar, consolidar, obtener un grado de entrenamiento físico óptimo, ejercicio aeróbico diario, todos los días del año como parte del tratamiento, apoyo psicológico al paciente y a su familia y sobre todo fomentar este escenario de vida futura con una reinserción sociolaboral rápida, lo antes posible. Lo ideal es que esta rehabilitación cardíaca normalice la vida del paciente conociendo su enfermedad. Esta implementación de la fase 3, y ya es en la que nos vamos a meter de lleno, es una manera de ordenar y protocolizar. Tiene una importancia fundamental en prevención secundaria y terciaria dentro de la historia y de la vida de este paciente que ya ha tenido un evento isquémico, en este caso, perdón. Lo ideal, ¿qué sería? Pues que hubiera una herramienta informática entre el gimnasio de rehabilitación cardíaca y todos los centros de salud, en este caso de Castilla y León. Esta herramienta informática de momento no existe, sí que creo que en Jimena podéis ver una pestañita que os dice cuando un paciente ha sido dada de alta en el hospital, pero no cuando ha sido dada de alta en el programa de rehabilitación cardíaca. Esta es la asignatura pendiente y yo creo que es el futuro, que vosotros en vuestro centro de salud podáis ver qué paciente sale de un programa y captarle vosotros y llamarle. Y para eso también es fundamental
la enfermera de enlace entre la fase 2 y la fase 3. Si tenéis un fisioterapeuta en el centro de salud, lo ideal sería hacer esta fase 3 en pacientes de bajo riesgo que no necesitan más que monitorización, no necesitan monitorización, perdón. Cuando quieras, Ayelen. Esta fase 3, bueno, pues lo ideal y lo que debiera ser, y yo creo que va a acabar siendo en todos los centros de salud, porque ya está, cada vez crece más y cada vez se va y gusta más, es esta consulta de enfermería, que la tenéis que crear, este contacto con la enfermería de atención primaria, que es lo que yo siempre les digo que hagan. Ahora también en Burgos están rotando con nosotros los EIR de comunitaria, y la verdad que se van súper concienciados de que el futuro está en los centros de salud con vosotros. La enfermería de atención primaria, tenéis una posición privilegiada para este seguimiento continuo del paciente y asegurar este proceso asistencial a largo plazo. En Recabasic, en el documento que os he dicho antes, os viene el protocolo de los tiempos según la patología de cada paciente que les tendríais que ir controlando. Esta promoción de la salud debe ser un feedback entre las unidades de rehabilitación cardíaca y enfermería de atención primaria. Este rol, bueno, pues ya os digo que es muy importante. Tenéis en esta consulta un reto apasionante: la toma de constantes, la valoración del ejercicio físico, el tipo de ejercicio, el tiempo que lo hacen, dónde y cómo lo hacen, ese control de síntomas, despistaje de síntomas ansioso-depresivos con la escala de ansiedad y depresión de Goldberg, seguimiento del hábito tabáquico, vacunaciones, reincorporación laboral, encuestas de calidad de vida, el SF36, que todos conoceréis, y la adherencia al tratamiento farmacológico. ¿Qué objetivo principal tenemos? Bueno, pues un manejo integral y multidisciplinar, que es que a mí esto me encanta, porque multidisciplinar va desde todos nosotros como papel de enfermería, los psicólogos, el médico de familia, el médico rehabilitador, el fisioterapeuta, los neumólogos, todo el mundo que quiera puede entrar, un endocrino, para que este paciente al alta siga manteniendo estos conocimientos que le han costado en la fase 2, y la mayoría tienen éxito y se van con la lección bastante bien aprendida, pero ¿qué pasa después? En esta fase de mantenimiento ya se encuentran bien, ya la cosa cambia, ya un día no sé qué, un día, y al final es donde fallamos en prevención secundaria cardiovascular. ¿Qué objetivos tenemos? Una tensión arterial menor de 13,8, un colesterol LDL menor de 50, una glicada de menor de 7% y un índice de masa menor de 25. Los objetivos, pues vuelvo a los verbos: mantener, asegurar, reforzar, organizar. Esto puede ser apasionante. Charlas, coloquios en colegios con atención primaria. Ir a los colegios a dar salud y prevención cardiovascular desde que los niños son pequeños. Consejos dietéticos, de tabaco, de sexualidad, de relajación, de información de fármacos a los pacientes y sobre todo de ejercicio físico. En este aula RC, que está reseñada abajo, también os invito, como he dicho antes, a que os hagáis miembros y veáis todas las charlas que hay. Las actividades pueden ser múltiples, infinitas, todo depende de las ganas que tengamos de seguir, de involucrar y de hacer seminarios con los pacientes, que pueden ser con familiares. Ahora el COVID nos deja a todos un poquito mermados en eso, pero bueno, esperemos que todo vuelva. Y ahora, bueno, pues muchas veces tirar de teléfono. Equipos de salud coordinados y dirigidos por equipos de atención primaria que promuevan estilos de vida saludables en pacientes y su entorno, en escuelas, para profesorado y para personal sanitario, y desarrollo de programas preventivos específicos. Estos talleres formativos se pueden realizar en los centros de salud. Ya os digo que, bueno, un filón se pueden idealmente hacer en pacientes derivados de fase 2, pero se pueden hacer extensibles a todo tipo de paciente cardiovascular o con síndrome metabólico que todavía no haya tenido ningún evento, a los que podéis captar vosotros. Es ver en la historia quién puede ser receptivo de todo esto y hacer un poquito ya antes de que tengan un evento isquémico. Voy a reseñar aquí el papel de los fisioterapeutas. Si tenéis la suerte de tener uno en el centro de salud, es un tesoro, porque yo sin ellos no podría trabajar. Os digo que esto es algo multidisciplinar.
y sin vosotros tampoco, porque ya mi conexión con primaria es muy intensa. Entonces, por eso os digo que os animéis todos a empezar ya a captar a estos pacientes y a seguirles después o no de un programa de rehabilitación cardíaca. Todos estos objetivos los podemos seguir reforzando y hacer las recomendaciones a los pacientes, seguir educándoles en síntomas de alarma, en control de su frecuencia cardíaca ideal, en la escala de Bohr, que ahora os voy a hablar de ella, y en el test del habla, que son los síntomas de alarma que ellos tienen que tener cuando hacen ejercicio físico. Cuando quieras, Ayelen. Aquí tenéis la escala de esfuerzo de Bohr, que es una escala subjetiva de esfuerzo que va del 0 al 10. El 0 sería el reposo total y el 10 el esfuerzo máximo. Lo ideal es que un paciente, para que el ejercicio aeróbico que le recomendamos sea eficaz, esté entre un 3, 3,5 y un 5. O sea, que alcance la frecuencia cardíaca objetivo para que sea eficaz este entrenamiento, ya os digo, este ejercicio como parte de su tratamiento. La escala de Bohr es muy importante para ellos y para todos nosotros conocerla. Conclusiones. Bueno, pues ¿qué pretendemos? Una continuidad es un requisito imprescindible para el éxito de un programa de rehabilitación cardíaca, tanto si vosotros captáis a un paciente que no ha hecho rehabilitación cardíaca y queréis, os parece que tiene que hacer, os lo comunicáis para que el médico de su cupo nos haga una interconsulta online y ese paciente puede acceder a este programa a través de vosotros. Un refuerzo en estas consultas de enfermería y este seguimiento en atención primaria por vuestra parte, esta estrecha colaboración entre atención especializada y primaria, que cada vez es mayor, y una concienciación de que la enfermería tiene un papel básico de adherencia a un correcto estilo de vida en prevención primaria y secundaria. Y además, de verdad, en mi experiencia en rehabilitación cardíaca, son pacientes agradecidos que te hacen caso y que son receptivos a toda esa información que les tenemos que dar. Aquí os pongo un poquito la bibliografía de donde he sacado esta presentación. Bueno, ya os he dicho varias cosas importantes y os animo al RECA-BASIC, sobre todo al proyecto RECA-BASIC, a las recomendaciones de la Sociedad Española de Aterosclerosis, al aula RC de pacientes y profesionales. Aquí tenéis también la Fundación Española del Corazón, que es bueno, un filón, porque tiene bueno, de todo lo que os podáis imaginar para ellos y para el personal sanitario. Y Mimocardio, que también me gusta mucho, que también es otra página web que está fenomenal. Y luego, bueno, pues imágenes mías que he ido haciendo y recopilando de todo este tiempo. Y por nuestra parte, como enfermera de rehabilitación cardíaca en esta unidad que tengo la suerte de trabajar, bueno, pues un poco más os cuento y deciros que es verdad, que en nuestras manos tenemos muchas cosas, mucha tarea y mucha labor. Espero haber dado la pincelada justa para que esta fase 3 os prenda y nada más. Y a espera de preguntas y doy paso a Ayelen sin más. Gracias por vuestra atención. Muy bien. Muchísimas gracias, María José. Ha sido un gusto escucharte. Voy a tomar el relevo, hago una pequeña exposición y después hacemos todas las preguntas juntas, pero todas las notitas que se os hayan ocurrido ya apuntadas como post-it mentales o en los cuadernos para poder compartir. Voy a entonces tomar la palabra. Yo soy Ayelen Losada. Soy terapeuta ocupacional, trabajo en el Centro Mary Langer, que es un centro de salud comunitaria, no está dentro de la red de centros de asistenciales, entonces hay cosas de las que vosotras y vosotros sabéis muchísimo más que yo, pero lo que nos caracteriza es que trabajamos con una metodología, la metodología PROCEDE, que es desde donde querría aportar algunas reflexiones relacionadas con esa labor de la fase 3 que traía la compañera María José, ¿no? Porque el primer paso es las ganas de implicarse en este proceso, pero después también hay que tener el tiempo y las herramientas y los conocimientos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues voy a... nosotras trabajamos en el Centro Mary Langer haciendo formación en diferentes unidades
docentes de atención primaria y diferentes direcciones asistenciales y también haciendo consultorías y asesorías precisamente en relación al segundo apellido, ¿no? De la atención primaria, de familiar y comunitaria, a todo lo que tiene que ver con la orientación comunitaria. Entonces, bueno, es desde ahí desde donde yo quiero poder compartir algunas cuestiones. Voy a hablar precisamente de aporte desde de la metodología PROCC, sabiendo que hay algunos otros aspectos de retos que hay que hacer para seguir trabajando los puentes entre atención primaria y hospitalaria, que obviamente no se van a quedar abordados en este seminario, ¿no? Voy a también compartir pantalla para compartir así algunas ideas que vayan quedando organizadas. Y ¿se ve entero la pantalla? Vamos a chequear que se vea bien. Vale, pues sobre la metodología PROCC, un par de cosas. Por un lado, es una metodología de trabajo comunitario, ¿no? Y fue creada o ha sido creada por la doctora Mirta Cuco, que es especialista en psicología social, entre otras cosas. Por tanto, nos aporta a esa interdisciplina muchas cosas al ámbito sanitario. Venimos desarrollándola desde hace más de 40 años y tenemos desarrollos en diferentes lugares de España y de Latinoamérica, y hemos desarrollado programas de intervención muy diversos, tanto en el ámbito sanitario como en otros contextos, como podrían ser grupos de mujeres, de hombres, de mayores, de jóvenes, de cuidadoras principales, de mujeres hiperfrecuentadoras, de migrantes, escuelas de madres y padres, preparación al parto, al embarazo, parto y puerperio, el desgaste profesional, o sea, todo lo que todos los programas tienen una característica común, que es que se llevan a cabo con la metodología PROCC, y precisamente esto lo hacemos, es tan diverso porque la metodología PROCC pues tiene, así como por decir, dos conceptos fundamentales. Uno es que ponemos en el centro la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por eso cuando pensamos en la rehabilitación cardíaca y pensamos en que la persona vuelva a su vida diaria lo antes posible, pensar en la vida cotidiana y ese es como ese escenario es fundamental, porque es el escenario de la vida real, ¿no? Una cosa es el escenario controlado de un hospital cuando está haciendo un protocolo como con muchísimo seguimiento, que es súper importante para esa contención inicial de las personas que acaban de tener un episodio muy traumático en su vida, pero después el siguiente reto es volver a ser autónomos en su vida diaria. Entonces, entendemos la vida cotidiana como el escenario en el que las personas enfermamos y el escenario en el que las personas sanamos también. Y por eso nos parece importante reflexionar sobre él. Si pensamos en la vida cotidiana, en el día a día, pues seguramente nos vendrán a la cabeza ideas, no sé, palabras como rutina, como lo de todos los días, como lo normal, lo de siempre, las costumbres, ¿no? El día a día. Pero a su vez también la vida cotidiana se vive como algo como muy particular, muy de que cada uno es un mundo, cada uno lo suyo, la importancia de las pequeñas cosas y los detalles, cada familia es un mundo y bueno, pues depende de las circunstancias, es muy diverso. Y es que en la vida cotidiana tiene ambas cosas. Por un lado, expresa muchas cosas comunes del modo de vida que está muy generalizado, ¿no? Y entonces tenemos muchas cosas que son comunes y nos atraviesan, como por ejemplo los ritmos de vida, la importancia del trabajo en nuestras vidas por exceso o por defecto, las prisas, el famoso es que no me da la vida, que es una frase que no podemos decir que sea una cuestión individual cuando la escuchamos tanto en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Pero a su vez, esto común se expresa de maneras muy particulares y específicas en cada caso. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente en la medida que conocemos lo común de lo cotidiano, podemos ayudar a las personas a hacer y sostener modificaciones en sus hábitos de vida y en sus hábitos de vida para darle más continuidad, ¿no? Porque precisamente es en ese escenario donde vamos a tener que ayudar a recuperarse de su enfermedad o de su episodio. Y bueno, la otra característica importante de la metodología PROCC es un concepto que llamamos normalidad supuesta salud. Esto es que cuando nos ponemos a mirar la vida cotidiana vemos que hay ciertas cosas de esto que está en el día a día y en el cotidiano de todos los días que producen bastante malestar, pero está normalizado. Por ejemplo, el tema de la prisa.
¿no? Yo traigo solo un ejemplo, pero el ir deprisa a todas partes, no tengo tiempo, es que es algo que está súper normalizado y entonces nos atraviesa, nos inunda, nos empuja, nos arrastra, es como que sin darnos cuenta estamos atrapados y esto produce muchísimo malestar en el día a día, en las formas de vida y cómo no va a influir en los procesos de cambio de hábitos, porque el no tengo tiempo para comer bien, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para cocinar, es algo que encontramos muy habitualmente, precisamente, entre otras cosas, en el cambio de hábitos de un paciente cardiovascular, ¿no? Ahora, también encontramos muy habitualmente que frente a esto que nos genera malestar decimos, en fin, es lo que hay, es que es lo que tiene, es que ya se sabe. Y claro, esto hace que normalicemos estas cosas que nos generan malestar y lo ponemos como si fuera inamovible. Y mover eso que está tan normalizado va a ser una pieza fundamental para poder generar el cambio de hábitos. Y por eso hablamos de normalidad supuesta salud como un concepto que recoge un montón de malestares cotidianos que están normalizados, pero que no son saludables y que los tenemos que cuestionar para construir otros diferentes, ¿no? Aquí traigo la definición de normalidad supuesta salud. Malestar es que la gente sufre y habitualmente no analiza ni cuestiona porque los consideran normales. No genera una demanda explícita, nadie viene diciendo es que me quejo es que ayúdeme con la prisa. No tiene un interlocutor válido, pero engrosa en la cultura de la queja. Está siempre presente en todas partes, ¿no? No existe un campo de intervención específico y, bueno, se brindan muchas veces en ciertos malestares enfoques más terapéutico-asistenciales o individuales, tendiendo muchas veces incluso a medicalizarlos o psiquiatrizarlos, ¿no? Pero lo que vemos es que muchas veces quedan en tierra de nadie, como todo el rato así pululando alrededor, pero no se abordan. Y nosotras, desde la metodología ProCC, decimos, a ver, desde estos propios conceptos nos parece fundamental, uno, pararnos a reflexionar para cuestionar estas cosas que generan malestar y hacerlo con otros, o sea, generar espacios de reflexión grupal, pensar con otras personas, ¿qué nos pasa con esto? ¿Por qué nos cuesta cambiar de hábitos? ¿Por qué nos cuesta comer mejor? Claro, es que hoy en día no podemos desconocer, hablando de modo de vida y de lo normalizado, que en muchísimos casos es más rápido, más barato y más fácil comer mal que comer bien. Entonces, esto es una realidad del modo de vida que no podemos achacar a una culpa individual. Ahora, siempre decimos desculpabilizar para responsabilizar. Una vez hecha la lectura crítica de cómo en el día a día esto está muy normalizado, tenemos que cambiarlo, ¿no? Pero a la gente le alivia sentir que no es que lo haga mal porque no sabe, sino porque está muy normalizado, mucho más accesible un modo de vida no saludable que el saludable. Por otra parte, o sea, el primer objetivo sería generar espacios de reflexión, por otro lado, brindar elementos de análisis y herramientas para entender por qué nos pasa y cómo podría ser de otra manera, ¿no? Entonces ahí tener criterios sanitarios, criterios profesionales es muy importante para darle a la gente. Y en tercer lugar, promover el protagonismo de la población, porque el protagonismo en la propia construcción de sus alternativas, porque el protagonista del cambio es el propio paciente, el que tiene que hacer la compra, el que tiene que cocinar, el que tiene que decidir si se lleva esto a la boca o sale de su casa a caminar o no, es el propio paciente. Entonces hay que estar todo el rato con la alerta de promover la autonomía y el protagonismo, ¿no? Hay un primer momento de acogida en la vulnerabilidad, pero luego siempre hay que ir trabajando el soltar para generar autonomía. Entonces, con esta mirada nos acercamos precisamente a pensar en el acompañamiento del paciente cardiovascular desde atención primaria. Y aquí queremos traer que un instrumento muy importante en este contexto, que sostiene y vehiculiza precisamente el saber profesional, es el vínculo. Es la relación que establecemos con el paciente. Cuando María José decía, yo le llamo por teléfono, es que esto es fundamental. Si no puedo presencial, que hago todo lo posible, voy y le llamo, porque la relación personal, el vínculo que vayamos construyendo, es el vehículo para operativizar nuestro saber. Podemos tener protocolos y dispositivos estupendos, pero si no establecemos un buen vínculo terapéutico con la persona, va a haber mucha menos adherencia y menos implicación en el tratamiento.
Entonces, bueno, en la gente que estuvisteis en el curso anterior trabajamos mucho sobre el vínculo terapéutico, estuvimos trabajando herramientas para enriquecer el vínculo terapéutico, ¿no? Y hablábamos de cosas para tener en cuenta en el antes, en el durante, en el después. Espero que queden por ahí en el, en el recuerdo y en los apuntes, todas las cosas y en la experiencia. Pero lo que, así como en síntesis, yo quería traer que para hablar del vínculo terapéutico, se me ha quedado la olla ahí abajo, elementos fundamentales, la empatía y la contención, o sea, que la persona llega y se sienta comprendida, que me pongo en su lugar, que me soy capaz de ponerme en sus zapatos para contener esos primeros miedos e inquietudes de sentir que no voy a ser capaz, ¿no? Después es importante que en el proceso, en la relación con el paciente, podamos escuchar lo que le va pasando, porque no solamente que me haga caso y haga lo que yo le digo que le tiene que hacer porque es lo saludable y yo le estoy diciendo lo que puede ayudarle a vivir mejor, sino cuáles son las dificultades que está trayendo y por qué, y ayudarle a decodificar, a que entienda por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? Y desde ahí tener confianza, ir construyendo la confianza, pero también la autoconfianza, que la persona vaya primero el paciente que se siente vulnerable deposita en el sanitario, ayúdeme, ¿no? Haga algo y tiene que ir recuperando la capacidad de que es uno mismo el que lo va a poder hacer. Y eso tiene que ver con la promoción de autonomía, pero es importante que podamos entender el vínculo como algo que está vivo, que se va construyendo y que tiene que ir al principio de mucha contención y poco a poco de ir soltando para dar autonomía. Y que entonces es algo que está permanentemente así latiendo, ¿no? Y claro, a mí siempre me gusta decir que la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero en el rol profesional es muy importante que también tengamos la capacidad de después volver a tu lugar, no quedarse pegado en el lugar del otro, porque es desde tu lugar de rol sanitario, desde el que puedes, entendiendo lo que le pasa, después tener distancia, una distancia operativa para poder acompañar en el padecimiento que está teniendo, que al principio es de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el tema del vínculo es súper bonito, pero claro, bien, ya sabemos qué es lo que hay que hacer, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se construyen los vínculos? Y los vínculos muchas veces los dejamos a la espontaneidad, al feeling que me da un paciente, con este tengo buen vínculo, con este, y aquí muchas veces nos vamos a encontrar con frases como, pues si es que esto es muy difícil, yo me voy a convertir en el rarito del grupo. ¿Qué me dices? Que deje de comer carne y verdura y cuando salga con los amigos, ¿qué? ¿No? O, bueno, eso cuéntaselo a mi mujer, que es la que cocina, y entonces tira los balones fuera. O, a mí el médico no me dijo nada de eso, solo que me tomara la pastilla todas las noches, ¿no? Como yo ya hago mi parte, ¿qué me estás contando de salir a caminar? Pero si yo me estoy moviendo todo el día, ¿no? Una persona que está súper activa todo el rato, pero claro, no con el grado de esfuerzo, como decía María José, que es necesario para poder hacer una buena rehabilitación, ¿no? Por nuestra parte, muchas veces encontramos esta vivencia de yo llevo años repitiéndole lo mismo y no hay manera de que me haga caso, ¿no? O, bueno, es que prefieren tomar las pastillas que cambiar la alimentación. O da igual las veces que se lo explique, siempre parece que es la primera y viene como de nuevas, ¿no? No recuerdan si lo dices tú, pero si se lo dice la vecina, parece como si otros tuvieran más autoridad que yo. Y muchas veces esta sensación de que se hacen de nuevas. Menos mal que tengo anotado que se lo explique, si no, hasta dudaría, ¿no? Entonces, ¿con qué quiero traer con esto? Quiero traer que en el vínculo, en la relación con las personas, con los pacientes, pasan muchas cosas y no siempre todo es de color de rosas. De hecho, en los pacientes más difíciles precisamente son los que más lo necesitan, ¿no? Porque el paciente que llega diciendo, mira, a mí el infarto me cambió la vida, yo ya he cambiado todo, pues uno dice, ay, qué maravilla, pero claro, es el que igual menos necesita ese apoyo. Siempre lo van a necesitar todos, ¿eh? Porque el mantenimiento es un reto, pero bueno, esto está casi todo ganado. Entonces, yo no voy a dar recetas mágicas en relación a esto porque no las hay. De verdad que si las hubiera yo, y las tuviera yo las compartiría, que esto me parece muy importante. Pero sí voy a dar algunos aportes
relacionados con la metodología PROCC, ¿sí? Y quería plantear 4 cosas. Vamos a, a trabajar 4 cosas para que os llevéis así como a modo de inspiración. Yo sé que son temas profundos que no se agotan a la primera, ¿no? Pero bueno, la primera, algunas cositas más en relación al vínculo, ¿vale? Porque decíamos que importante establecer el vínculo, es el vehículo, la relación con el paciente, esa llamada en la que la persona se siente comprendida y de pronto dice, ah, pues sí, voy, y le invitas a una charla, a un taller, a una consulta programada, y va o no, es muy importante, pero tenemos que saber que en atención primaria no partimos de cero, porque vienen de haber establecido un vínculo en el hospital, ¿sí? Entonces, hay como una herencia, entre comillas, ¿sí? Hay como una herencia de ese vínculo que han establecido en el hospital, en general para bien, y hay que aprovecharla, y hay que reconocerla y respetarla mucho, ¿no? Entonces, por un lado deciros lo que os he dicho antes, que el vínculo es algo vivo, que se construye, que puede ir cambiando y que puedo tener una primera impresión muy buena con alguien, de que parece que es muy colaborador y está entregado, y yo me relajo y entonces luego le pierdo, porque a lo mejor hay cosas que no me di cuenta que pasaron. Y también puedo tener un buen primer feeling con alguien como malo, como de este no me hace ni caso, no hay manera, y sin embargo, poco a poco, construyendo la confianza, se puede ir cambiando radicalmente esa relación, ¿no? Entonces hay que darle tiempo, hay que darle paciencia, hay que saber que a veces le llamo una vez y no me atiende y que a lo mejor tengo que programarle y volver a llamarle en una semana, como darle un tiempo y una paciencia y no llevarlo nunca así como al plano personal, ¿no? Eso en general, en particular con la enfermería, el vínculo es muy importante, es muy importante, es cercano, está conectado con lo cotidiano. La enfermería está conectada con los cuidados y, en un contexto, y es un contexto en el que se puede favorecer como más la relación de confianza, ¿no? El de le cuento a la enfermera cosas que no me atrevo a contarle al médico o a la médica. Pero también la enfermería arrastra todavía un San Benito, voy a decirlo así un poco coloquialmente, arrastra a veces como esa cosa de vivirla con menos autoridad, como de, bueno, enfermería, ¿no? Entonces, parece que si lo dice el médico, me asusto, pero si lo dice la enfermera, puedo titubear un poco más. Bueno, tenemos que saber que eso no es algo personal, no tiene nada que ver con una cuestión personal, es algo histórico, es algo cultural, es algo que todavía queda, aunque han cambiado muchas cosas y por suerte se ha profesionalizado muchísimo el rol de enfermería, pero todavía queda, ¿no? Y entonces hay que tomar un poquito de distancia y sobre todo tener muy claro que el papel de enfermería tiene una entidad propia y no tiene por qué estar compitiendo con otras, para no enfadarse y poder ponerle límites al paciente o poder trabajar la autoridad sin titubearse una misma, ¿no? Pero dentro de la enfermería, os he dicho vínculo en general, vínculo con enfermería, pero ahora quiero decir vínculo dentro de enfermería, lo que estamos hablando del hospital al centro de salud, ¿no? Esto que heredamos en atención primaria, heredamos me refiero a que la persona ha tenido una transferencia vincular, ha tenido ya un afecto puesto, una sensación, una vivencia con enfermería del hospital, que en general en los programas de rehabilitación cardíaca es muy buena. Hay un paciente que decía, los médicos me salvaron la vida, pero las enfermeras me cuidaron, ¿no? ¿Y qué es una vida sin cuidados? O sea, le estaba dando un lugar de muchísima importancia. Y esa sensación de que una vez que pasó el episodio, porque un episodio, por tomar el ejemplo del infarto que María José contaba, que es la mayoría de los casos en esta unidad de rehabilitación, implica un impacto, una experiencia, un acontecimiento puntual, pero es que el cambio viene después. O sea, cuando te enteras de lo que te ha pasado, el primer momento es, lo estoy contando, qué bien, qué alivio, pero es que todo lo que implica viene después, y en ese después está enfermería y está atención primaria, ¿no? Sobre todo, por todo ese tema de los cuidados y el cambio de hábitos y demás. Entonces, cuando viene atención primaria, ya sea porque lo llamamos o ya sea porque viene a consulta y lo queremos captar para esa fase 3, es fundamental reconocer el papel que ha tenido la enfermería del hospital, ¿no? Reconocer
que el impacto de un infarto implica un nivel de vulnerabilidad que se pone en juego después del quirófano, como decíamos, y que entonces ahora empieza el tiempo de sostener los cuidados en el tiempo. Y tan importante es una contención como la otra. Entonces, el reconocimiento del vínculo que se estableció con enfermería del hospital es algo súper importante, porque podemos, o sea, como que la herramienta informática que permita poner en contacto el paciente que sale del gimnasio con atención primaria es muy importante, pero en paralelo a eso, esta cosa de preguntar quién le atendió, mostrar interés por cómo lo hicieron, reconocer la labor que hacen en enfermería en el hospital, sin entrar en competencias, dándole mucha importancia a cada uno de los, ámbitos, y valorar mucho al compañero o compañera que lo atendió en el hospital, y resguardar además su lugar de importancia. ¿Qué quiero decir esto, no? Podemos transmitir al paciente el reconocimiento, o sea, cómo te han tratado en el hospital ha sido muy importante, tienes la vivencia que te ha salvado la vida y aquí vamos a tratar de darle continuidad a esto. Pero ellos van a tener ese lugar de importancia para ti para siempre, ¿no? Van a tener un lugar especial en tu corazón, nunca mejor dicho, para siempre. Entonces, creo que es muy importante, como no entrar en competencia, que esto no se hace aposta ni muchísimo menos, ¿no? Pero que a veces como que se nos pasa, y si podemos aprovechar que la persona tiene, bueno, es que he escuchado relatos de gente que dice: no me olvidaré nunca de la enfermera que me cuidó cuando me salieron del quirófano, ¿no? Entonces, si podemos cabalgar sobre eso, ¿no? Tomar eso y ayudarle a reconocer, para que el paciente no sienta que tiene que estar pensando si la atendieron mejor en un sitio o en otro, ¿no? Sino que en atención primaria vamos a tratar de dar continuidad a eso, sabiendo que ahora nos toca una tarea diferente, una tarea específica, pero que tenga esa vivencia de trabajo de equipo y de trabajo conjunto, ¿no? Se entiende. Y esto con respecto así al vínculo y a la importancia de reconocer el vínculo del que ya parte, porque es súper entrañable cuando uno de repente, es que claro, en las relaciones afectivas, o sea, si uno viene sintiendo que le han tratado fenomenal en el hospital, que la rehabilitación le ha hecho muy bien, y de pronto se siente como que, y ahora yo solo, que al llegar le conecten con que esto es una continuidad de aquello, va a ser algo que ayude muchísimo a la contención inicial. Y ayuda mucho, pues eso, a la empatía, a la contención, como decíamos. Bien, esta es la primera de las 4 cosas que quería tratar. La segunda, para ir así despacito, vamos bien de tiempo. La segunda es trabajar las implicaciones. Bueno, los que estuvisteis en el curso sabéis más o menos a qué me refiero con esto, pero yo siempre le hago una subrayado especial, ¿no? Es decir, tenemos como profesionales sanitarios clarísimo lo que tienen que llegar a hacer, que es los indicadores de colesterol, de tensión arterial, de masa corporal, etcétera, etcétera, los cambios de hábitos. Pero ese es el punto de llegada. Ahora, ¿qué implica para la persona que ha tenido una situación, un infarto en este caso, o cualquier situación así? ¿Qué implica para su vida? ¿No? Poder conectar con qué implica, porque lo que implica es que no sabe si va a poder hacer la vida como antes. Implica que ya no puede comer lo de siempre. Implica que a lo mejor está pensando en las navidades y piensa que ya no va a ser, que va a ser terrible. Implica los miedos, las inseguridades, las dudas, el no sentirse capaz. Entonces, si no trabajamos qué implica para la persona el impacto de la enfermedad en su vida cotidiana, a veces les damos mensajes de lo que tienes que hacer es, sin ayudarle a trabajar las dificultades que se va a encontrar, ¿no? Entonces, siempre decimos, vamos a preguntarle, esto se puede explorar en la consulta individual o incluso en actividades grupales, por supuesto. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal en la rehabilitación hospital? Bien, oye, ¿y ahora qué implicaciones encuentras en tu vida? Y que la persona las pueda decir en voz alta, enumeradas, con alguien que tome nota y le dé importancia, es algo que hace
que lo que podía ser después un obstáculo, una excusa, una queja, un enfado, se convierte en un tema a trabajar. De pronto encuentras que la persona te dice, pues que implica que yo no sé cómo voy a hacer, porque cocinar para mí, para mi marido, para mis hijos, 3 cosas diferentes, pues tal. Y ahí uno tiene que decir, mira, vamos a trabajar platos que puedes cocinar para todos. Y es que esto, entonces, que pueda haber un trabajo de todas las propuestas saludables que tenemos, pero muy conectado con la vivencia de la persona. Y esto es una de las cosas que favorece en esa primera instancia, cuando hablábamos del vínculo, la empatía, tiene que ver con cuéntame, ¿no? Si yo me quiero poner en tu sitio, necesito saber qué es lo que implica para ti y decirlo, que lo puedan decir las personas con sus propias palabras. Por otro lado, ¿qué dificultades se encuentran en el cambio de hábitos? Porque yo os he dicho antes un ejemplo de, es que hoy es más rápido, más fácil y más barato comer mal que comer bien, pero es que les decimos pescado fresco y a 25 el kilo, cuando el filete del lomo de cerdo está a 7. Entonces, este tipo de dificultades o dificultades de pensar que voy a ser el rarito, no hay que entenderlas como algo que va en contra o que me rebelo o que están enfadados o que están desacreditando nuestra autoridad o nuestro criterio sanitario. Estas dificultades tienen que formar parte del trabajo, ¿no? Entonces, fijaros, algo que si le doy un lugar se convierte en tarea para trabajar, si no le doy un lugar empieza a salir como si fuera una queja o ¿cómo se dice? Una piedra en el camino, un boicot, ¿no? O sea, como una resistencia, eso quería decir, ¿no? O sea, entonces nosotros siempre recomendamos, en lugar de, yo le digo esto y a ver si no me dice nada mal, pues qué bien, le digo, vale, esto es todo lo que se supone que habría que hacer, ahora cuéntame, ¿cuáles son todas las dificultades que le ves? Y lo abres y entonces la persona te lo dice y tú no te enfadas, porque no sientes que te está poniendo pegas o que se está quejando, sino que es que aquí hemos abierto un espacio para que podamos hablar de cuáles son las dificultades, ¿no? Entonces, esto también, de nuevo, pensando en el vínculo, hace que la persona diga, mira, y me ha dejado desahogarme bien, y me ha dejado decir todo lo que tal, y no se enfada conmigo, y encima me da algunas ideas. Por tanto, cuando digo que el vínculo se construye, tiene que ver con estas pequeñas cosas. Ahí estás construyendo confianza, ¿no? Estás construyendo una relación en la que no te juzgo, en la que no te voy a poner un objetivo que es imposible, aunque sea subjetivamente para ti, sino que vamos a trabajar los pasitos o los peldaños que hay que subir para conseguirlo, ¿no? Y en este camino, trabajar mucho las contradicciones. Porque yo voy a decir una cosa y me va a pasar y voy a sentir la contraria. Voy a decir, me propongo esto y la semana siguiente digo, no he sido capaz. Tengo claro en la cabeza muchas cosas, pero luego es que no soy capaz de sostenerlo cuando me traen en Navidad la bandeja de turrones. O sea, hay que trabajar las contradicciones, las individuales y las sociales. Desde aquí es muy importante la orientación comunitaria, la orientación estructural. En el cambio de hábitos es algo que está relacionado con una mejora de la salud en todas las enfermedades, en todas. Entonces, sin embargo, y se supone que no sería tan difícil, ¿no? Cuando uno dice comer mejor, caminar más. Y sin embargo, ¿por qué hoy es tan difícil? Pues porque el problema es muy estructural, ¿no? En términos de la alimentación podemos hablar de la industria alimentaria y de toda su artillería de marketing y demás. Y en relación a la actividad física podemos hablar de, bueno, ahora en pandemia y con el teletrabajo ya mucho más. No podemos decir que sea solo una cuestión de voluntad. Aquí vamos a trabajar la voluntad y la fuerza de voluntad, pero tenemos que saber que los obstáculos o que el modo de vida no nos lo pone fácil. Más bien todo lo contrario. Entonces, por eso es muy importante que se trabaje desde el análisis y comprensión de las contradicciones, no solamente desde decir lo que hay que hacer, porque si no, claro, ellos se frustran y nosotros también. Bien, voy a por la tercera cosa relacionada con esto, que es algo que también hemos hablado en el curso anterior, pero yo quiero profundizar un poquito más, ¿no? O detenerme un poquito más. El proceso de duelo. El proceso de duelo, sabemos que
bueno, es el proceso de elaboración de una situación de pérdida en general, ¿no? Es un trabajo psíquico, es un esfuerzo psíquico que hay que hacer y que está presente en muchas situaciones de la vida, no solamente en las situaciones dramáticas de pérdida o muerte, sino en cualquier situación de cambio hay un proceso de duelo como proceso de reorganización psíquica, ¿sí? Entonces, sabemos que tener una enfermedad implica un proceso de duelo muy fuerte. Implica tener que elaborar lo que ya no puedo hacer y lo que me ha pasado con todo el susto para poder aceptar la nueva situación y entonces hacer una adaptación activa tomando tanto los cambios como las precauciones que tengo que tener, ¿no? Porque incorporar, hacerme pruebas de esfuerzo o hacerme analíticas o hacerme dietas especiales es algo posible si acepto lo que me pasa. Si cuando he salido del hospital han pasado 3 meses, me siento fenomenal porque he bajado 5 kilos en la rehabilitación, he dejado, ahora fumo menos y me siento genial, ya estoy, y entonces hago una negación de lo que me pasa, vuelvo de nuevo a lo anterior. Entonces el proceso de duelo es algo muy importante. Ahora, algunas cosas. Implica trabajo psíquico, es un esfuerzo, no es una cosa que se haga sola, ¿no? Entonces la gente puede decir, no sé, estoy cansado, no puedo, no me siento capaz, porque es un esfuerzo, ¿sí? Aunque esté en el plano psíquico, que igual que hacemos carreras en la cinta para entrenar el corazón, hay que también trabajar, favorecer el trabajo psíquico que implica esto. Implica la elaboración de las pérdidas y entonces es interesantísimo poder pensar en las pérdidas objetivas y subjetivas. Es decir, yo puedo tener objetivamente, he perdido el cocido de mi abuela. Vale, ya no me puedo comer el cocido de mi abuela. No me lo puedo comer todos los días, igual de vez en cuando tampoco, o solamente adaptando que no le ponga panceta. Pero bueno, hay pérdidas objetivas en una capacidad, por ejemplo, hay cosas que ya no debo hacer. Pero también hay pérdidas subjetivas. Siento que no soy capaz de. Entonces, hay que darle valor a eso, porque en la medida que puedo hablar de ello, me doy cuenta si es más objetivo o subjetivo y lo puedo elaborar, ¿no? Entonces, el proceso de duelo implica elaborar pérdidas y hay que nombrarlas. Entonces uno puede estar alerta en la consulta, en las sesiones grupales o individuales, de decir, jolines, ¿cuántas cosas uno siente que ha cambiado? No solamente decir qué implica, sino qué crees que ha cambiado, qué crees que has perdido. Y de ahí ir a y qué cosas has ganado, porque también se ganan cosas con el cambio de hábitos. Bueno, la gente cuando después de un infarto habla mucho de volver a nacer, de empezar a valorar las cosas que antes no valorabas. Eso es bueno, que tristemente tiene que ser con un episodio traumático, pero que bueno, lo puedes denunciar como ganancia, siempre y cuando tengas muy claro que también implica una pérdida, porque si no es una negación, ¿no? El proceso de duelo no es lineal, no es una cosa que se hace una vez, ya expresé un día, me saqué mi lagrimita o mi rabia y ya está. No es lineal, puede tener idas y venidas. Y esto nos lo vamos a encontrar en la consulta de diferentes maneras. Entonces, cuando hablamos de empatía y cuando hablamos de escucha en el vínculo, hablamos de decodificar, porque tenemos que pensar, ¿qué me está queriendo decir con esto? Una persona que le has dicho 3 veces la misma cosa y que no hay manera, igual igual es sordo y no escucha, ¿no? O sea, igual es que no lo escuchó, pero normalmente si es sordo te has dado cuenta antes. Algo no le está entrando esa información y puede tener que ver a lo mejor con que está en negación. El que te está escuchando y le toma nota, pero es que está pensando, esto yo no lo necesito porque me voy a curar, ¿no? Esta cosa de confundir lo agudo con lo crónico. Entonces, si ya me he curado, ya, entonces hay veces que, o sea, claro, si ya se lo he dicho 3 veces y hay que buscar otra estrategia, porque no va a ser cuestión de repetírselo muchas veces. A lo mejor hay que abrir a hablar de otras cuestiones, como decir, pero tú sientes que esto no es útil o que no vas a ser capaz o que... Entonces, bueno, saber que se expresa de diferentes maneras y que no es lineal y que en un momento dado va ahí súper motivado y un día viene de bajón, bueno, o que un día viene enfadado. Porque la otra cosa es que implica múltiples sentimientos. O sea, a veces uno puede sentirse impactado, después triste, después rabioso, ¿por qué me pasa a mí? Después abatido porque siente que no va a ser nunca igual, después se enfada contigo porque me dijiste que iba a conseguir y no he conseguido. O sea,
decodificar que esos sentimientos normalmente no tienen que ver con una cosa personal contra ti, sino contra ese rol, que es muy importante que haya alguien que lo reciba y que le haga de espejo y le diga, mira, yo entiendo que estás enfadado, pero vamos a pensar qué es lo que te enfada que no estás siendo capaz, bueno, hablemos de eso, ¿no? Y en el proceso de elaboración de duelo, pues es un continuo. Hay veces que se da un subidón cuando es conseguido un hito, pero después hay siguientes retos que también se hacen difíciles, ¿no? Entonces es importante ayudarle a la gente a comprender lo que está sintiendo sin juzgar, comprender sin juzgar, ¿no? Muchas veces tenemos que pasar del ya pasó al aceptar que está pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mensaje que suele decirse mucho a la gente, especialmente con un episodio de infarto, porque ha sido una cosa crítica en un momento agudo muy importante y todo el mensaje después es, bueno, pero es que puedes contarlo. Da gracias que puedes contarlo, ¿no? Entonces ya pasó. Y en realidad la persona, como os decía, ese episodio pasó, pero el cambio que tienen que hacer ahora y los miedos que sienten está pasando. No pasó eso. Y hay veces que por el duelo, digamos, o el impacto del episodio ya pasó, pero el duelo de lo que supone no ha pasado. Y hay veces que lo hablamos como si ya hubiera pasado. Y esto lo relatan mucho en relación a la gente de alrededor, no necesariamente con el profesional sanitario, pero lo relatan mucho como dicen, es que la gente te pregunta qué tal estás y te da mensajes de ánimo como diciendo, bueno, pero esta es una nueva vida, qué nueva oportunidad, y ponen todo el mensaje en lo positivo, pero no siempre permiten la posibilidad de decir, jolín, pero es que estoy asustado, jolín, pues es que me da una rabia, es que mira, sí, todo lo que tú quieras ha pasado, pero vaya faena, porque es que yo no me lo esperaba, y que puedan suceder esos sentimientos es necesario, porque si no se quedan ahí como atascados, ¿no? Y muchas veces queremos ver al paciente donde nos gustaría que esté y no le vemos donde realmente está. Y si está en un pasito más atrás, lo más adecuado para el tratamiento es aceptar que está en un momento de negación o en un momento de bajón y que a lo mejor el siguiente paso le va a costar un poquito más, ¿no? Esto también va a ayudar a la persona a que en lugar de colocarse a que se pueda colocar en el lugar de persona con una enfermedad, en lugar de colocarse en persona inútil, ¿no? Esta vivencia de ahora soy inútil, no valgo para nada, no voy a ser capaz de hacer lo que era antes, es como que pesa como una losa y lo que va quitando ese peso y va diciendo no es que soy inútil, sino que tengo una enfermedad, ni siquiera estoy enfermo, tengo una característica que además en un momento dado es una enfermedad o no. Hay cosas que remiten y se normalizan muchas veces, ¿no? Entonces, poder colocarse en, bueno, tengo una problemática o tengo un problema, pero no es que soy inútil. Y eso lo hace el psiquismo con el trabajo de duelo, ¿no? Que nos ayuda al proceso de aceptación. Y ahí nuestro papel, sin que seamos nosotros los encargados de hacer la psicoterapia ni nada de eso, sí que entender de esto un poco nos ayuda a pesquisar cosas, ¿no? De repente alguien te dice, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, harto de que te pregunten, ¿no? Sí, pues sí, la verdad, todo el mundo ahí con el mensaje de, pues sí, te entiendo. A veces decir, pues sí, te entiendo, estarás harto de que te pregunten y que te digan ahí, venga, la palmadita en la espalda. Pues mira, entiende que la gente también tiene miedo y no sabe cómo llevarlo, pero tú aquí tienes un espacio para desahogarte lo que te dé la gana. ¿Me entendéis? Bueno, y por último, como última cosa así para dejaros para reflexionar, es la importancia en esta continuidad del trabajo grupal y comunitario. En el hospital, en el protocolo de actuación, se da la situación de que se encuentran con gente que le ha pasado lo mismo. Y se encuentran en las charlas, se encuentran en los talleres, se encuentran en el gimnasio, hacen muchas veces actividades de psicoterapia grupal, tienen un espacio donde se encuentran con iguales. Y esta es una de las cosas que se pierde cuando se sale del hospital, ¿no? El encuentro con iguales. Entonces, una herramienta muy potente para apoyar el trabajo de enfermería en la continuidad asistencial es favorecer
el trabajo grupal y comunitario. Junto con que estoy juntándome con el paciente y que esa atención individualizada, que le escuche, que le ayude a la dieta y no sé qué, es muy importante que se junte con otras personas o que les ha pasado algo similar, favorecer a lo mejor 2 o 3 pacientes que son de la misma zona y que se puedan juntar, pero bueno, esto no es tan fácil porque en un hospital reúne a un área de acción mucho más grande, ¿no? Pero bueno, si no es con gente similar, puede ser favorecer grupos de encuentro con gente que está haciendo un cambio de hábitos por muchas otras cosas, grupos de caminar, grupos de alimentación, grupos de dieta saludable, grupos de, autoayuda o de compartir procesos de duelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, juntar a la gente con problemáticas parecidas, comunes, o favorecer la elaboración conjunta o la participación comunitaria, conectar con asociaciones. Hay asociaciones, yo qué sé, hay asociaciones de diabéticos, por ejemplo, que sirven muchísimo de apoyo y contención a la gente, a las personas que se acaban de enterar de que son diabéticos, pero también hay asociaciones de senderismo o asociaciones, ¿no?, de gente que organiza actividades para caminar que no necesariamente están conectadas con la enfermedad, pero que son un nexo, una conexión súper importante para ayudar a ese cambio de hábitos, porque salir a caminar solo, alguien que no lo ha hecho nunca, es bastante difícil, pero de pronto encontrarte con alguien que te dice todos los sábados, te organiza una ruta y tú simplemente tienes que decir voy, pues es un poco más fácil, ¿no? Entonces, el trabajo grupal y comunitario es un anclaje muy importante para sostener los cambios en la vida cotidiana. Porque cuando sale del centro de salud, sale y se va, y nosotros no estamos ahí, ni tenemos que estar, ¿no? No se trata de pongo una enfermera en su vida, pues está ahí todo el rato, sino que le demos herramientas para que luego pueda llevarlo a su vida. Entonces, lo grupal y lo comunitario ayuda muchísimo al sostén en la vida cotidiana. Favorece muchísimo el encuentro entre iguales. En el encuentro entre iguales se da intercambio de saberes, se dan recetas, se dan consejos, se dan referentes. Es decir, mira, yo lo conseguí, ay, ¿tú cómo lo hiciste? Ay, ¿no? Entonces, esto hace que se descentre el papel del profesional. Es decir, no toda la responsabilidad y todo el saber lo tengo que tener yo. Hay un montón de cosas de la manera concreta de hacerlo en la vida cotidiana que te lo puede dar la red vecinal o la gente que está también en ese camino, ¿no? Por supuesto, el trabajo con otros ayuda a la elaboración de las emociones, de las alternativas, de los miedos. No es lo mismo que yo le diga, a ver, cuéntame, o que le explique esto es normal, a que otra persona diga algo y yo diga, a mí me pasa eso, me siento identificado tal cual, yo te cuento cómo lo hice. O sea, es exponencial, ¿no? Y, por supuesto, favorece la creación de redes de apoyo, que son las que después van a sostener más el proceso y la transformación a largo plazo, ¿no? Entonces, yo he escuchado relatos, voy a dejar de compartir porque con esto ya estoy terminando, he escuchado relatos de personas que dicen como que en esa continuidad recuerdan la época del hospital como un espacio donde les salvaron la vida, donde si no hubiera sido porque después las 8 semanas o como decíais, como decía María José, hasta 36, ¿no?, sesiones, semanas de intervención, si no fuera porque en ese momento me cogieron de los pelos, me llevaron ahí y estuve todos los días, tenía la obligación de ir y favorecí el cambio de hábitos, no habría sido posible, pero lo recuerdan con cariño y a veces con nostalgia. Entonces, favorecer la posibilidad de que cada X tiempo se pudiera conectar con la gente que compartieron algunas de las charlas o talleres grupales, o favorecer el reencuentro de personas que tuvieron el episodio en algún momento, pues bueno, habrá gente que pase y no quiere saber nada de ese momento, pero hay gente que también dice, pues mira, me gustaría saber qué tal le fue a fulanito y contar yo cómo fue y saber cómo lo ha hecho, y esto es una dimensión que tiene que ver con ese apellido de la familiar y comunitaria, ¿no? Y que muchas veces por nuestras agendas o por nuestras cotidianidades también, y porque a veces simplemente no sabemos cómo hacerlo, se pierde un poquito en el camino, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las pinceladas que quería dejar también de cara a pensar en lo concreto ese vínculo de continuidad en la atención primaria. Bueno, habéis tenido una escucha paciente, una escucha atenta durante un rato largo que hemos hablado las dos, y nosotras lo que queremos proponer ahora es que como a veces trabajar, o sea, como decir así a la venga preguntas es un poco frío,
os vamos a mandar a pequeños subgrupos, a pequeños grupitos donde os vais a encontrar personas, 4 o 5 personas en cada grupo y vais a comentar impresiones, sensaciones, inquietud, o sea, como dudas y elaborad alguna pregunta o cuestión que nos queráis trasladar, ¿vale? Y así después una persona de cada grupo hace de portavoz, volvemos y escuchamos todas las preguntas y creemos que así va a ser más rico porque vais a poder plantear más cosas entre todos, ¿de acuerdo?